Y agradezco mucho al embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas, al embajador Héctor Vasconcelos, que nos tome la comunicación. El día de hoy hace un llamado en nombre del gobierno mexicano a la ONU a que actúe con decisión frente a la violación del derecho internacional tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Héctor, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Qué gusto, Juan, y muy feliz año. Qué lástima que nuestra primera conversación del año tenga que ser sobre un tema tan grave y tan delicado como el que nos ocupa hoy. Así es, Héctor, delicado, muy complicado para todo el continente, no es un asunto que competa nada más a Estados Unidos, a Venezuela, Así y el es. gobierno de México se posicionó desde las primeras horas después de este ataque militar en Venezuela por parte de tropas estadounidenses, recordando la presidenta Claudia Sheinbaum el artículo 2 de la Carta de la ONU, ¿no? O sea, así es. Y fíjate que yo iría más allá, no solamente concierne a toda América Latina y el Caribe, sino al mundo entero, porque en el fondo de lo que se trata es de una violación muy grave al derecho internacional, que obviamente aplica a todos los países, pero además a la Carta de Naciones Unidas, que también se refiere a 193 países en el mundo. Eh, Parece indicar esta acción del sábado pasado, pues una falta de respeto, una violación de acuerdos fundamentales desde que se establecieron las instituciones multilaterales, que instituciones como la ONU, que se concibieron precisamente para ser el medio a través del cual se pueda llegar a la resolución de conflictos en vez de la violencia, en vez de los actos unilaterales como el que tuvo lugar este fin de semana. Vaya que es unilateral y alejado a todos los tratados, a la Carta de la ONU, a derecho internacional y a la libre determinación de los pueblos. Héctor Vasconcelos, ¿Sí? ¿cuáles son las facultades que tiene la Organización de las Naciones Unidas para revisar esta incursión militar de Estados Unidos en Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, quienes acaban de testificar, de comparecer ante el Tribunal del Sur de Nueva York? Bueno, como sabes, lo primero que ocurrió aquí en Nueva York es que se convocó a una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad que tuvo lugar hoy. Y ahí hay algo que a mí me extraña, que es cómo tuvimos en la ONU que esperar más de 48 horas para llevar a cabo esta reunión que a mi juicio debió haber ocurrido desde el sábado o el domingo, porque se trata de una cuestión muy, muy grave. Pero en fin, hoy tuvo lugar esta sesión, México dio a conocer su postura ante la ONU, y un poco después, por cierto, de que nuestra presidenta había expuesto la posición de México durante su conferencia de todas las mañanas allá en la Ciudad de México, de manera que quedó muy claramente establecido cuáles son nuestros enfoques a este asunto, que tienen que ver nada menos que con los principios de nuestra política exterior que están en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Y tenemos una tradición de décadas de defender esos principios, incluso más allá de décadas, cuando menos un siglo, de actuar en función de esos principios constitucionales que se vieron rebasados y negados por los acontecimientos en Venezuela del sábado pasado. Así es, esto hace 3 días, pero recordemos, Héctor Vasconcelos, hace poco más de 20 años también la postura del gobierno de México ante la ONU, a través de quien también, como tú, fue embajador y además fue presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, Adolfo Aguilar Sincer, se manifestó en contra de la intervención de Estados Unidos en Irak y no pasó Sí, absolutamente nada, Héctor. sí, ese es el problema. También hoy, después de que 30 países participamos en el debate eh, sobre Venezuela, lo único que ocurrió es que se declaró suspendida la reunión sin una fecha para un nuevo encuentro, sin la propuesta de alguna resolución
que se refiera a estas violaciones tan graves de nuestra propia Carta. Y ahí está el problema de fondo de las Naciones Unidas hoy día, que hay tantas diferencias entre sus miembros y como sabemos, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad ejercen el derecho al veto, pueden vetar cualquier resolución de la ONU. Entonces se crean situaciones, pues yo diría, muy cercanas a la parálisis, ¿no? Es un serio problema que tenemos que abordar en la ONU si queremos que siga siendo una institución relevante y que represente la posibilidad de llegar a acuerdos que eviten precisamente los enfrentamientos militares. Lo que acaba de suceder en Venezuela, lo que está sucediendo en Venezuela, Héctor Vasconcelos, puede ayudar a acelerar un proceso de necesaria renovación en la Organización de las Naciones Unidas para que tenga más facultades, para que el Consejo de Seguridad no se vea acotado en su momento por el derecho de veto de sus miembros permanentes, entre otras cosas que tú has propuesto. No, exactamente, eso es. Yo espero que esta crisis nos haga avanzar hacia una reestructuración de la ONU que permita que se convierta en algo más efectivo. Que mira, por supuesto la ONU tiene otras actividades de defensa de derechos humanos, de ayuda a la alimentación de las poblaciones más pobres del mundo, tiene muchas otras actividades muy, muy positivas, pero ojalá que avancemos en la dirección de que sea una institución, la ONU, que verdaderamente impida actos unilaterales, actos violentos, como lo que ocurrió en Venezuela este fin de semana. Pues Héctor Vasconcelos, ahí está la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela, pone en grave riesgo la estabilidad política y la seguridad de América Latina, del Caribe, me dices que implicaciones a nivel global, embajador de México ante la ONU, te agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación, espero conversar contigo muy pronto, Héctor. Al contrario, un abrazo muy fuerte, gracias. Gracias, abrazos a la familia allá en Nueva York. Ana Pau, muchísimas gracias, embajador Héctor Vasconcelos. Situación muy complicada tras la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela. Más allá de todo lo que podamos y vamos a decir de Nicolás Maduro, estamos hablando de la soberanía de un país que se vio vulnerada por un ataque militar.